Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre, y me dijo: "Hija, ven, baja a comer". Eso no era posible, ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz o simplemente era mi imaginación, así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado. Así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos. Así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: "Hija, ven a comer". Y yo me armé de valor, y le grité: "¿Quién eres?". Y con una voz muy grave me dijo: "Hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta". Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: "Yo soy tu madre". Contando historias de terror. Aclaro que la historia no es mía. Desde pequeña he tenido una excelente relación con un chico de mi cuadra. Actualmente tengo 19 años y él tiene 18. Siempre nos hemos llevado bien. Desde el día que nos conocimos compartíamos todo. Conocíamos cada detalle del otro e incluso lo llegué a apreciar tanto que terminé enamorada locamente de él. Hasta que un día todo cambió. Era costumbre salir casi todos los días juntos. Un viernes salimos, lo fui a dejar a su casa. Alrededor de las 11 de la noche, ese día recibí una llamada de su madre preguntando si su hijo estaba conmigo. Le dije que no, que yo lo dejé en su casa por la tarde. Al día siguiente, él aún no aparecía. Sus padres llamaron a la policía e inició la búsqueda. Yo participé como voluntaria durante todo el fin de semana. No lo encontramos en esos días. La madrugada del lunes, alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de la madre de mi mejor amigo, diciendo que ya lo habían encontrado. En ese momento, varias emociones se desencadenaron en mi mente y en mi corazón. Su madre me dijo que si quería lo fuera a ver. Por supuesto, salí de casa y fui a la de mi mejor amigo a ver qué pasaba. Llegué y toqué la puerta. Su madre salió, pero me extrañó completamente la expresión de su rostro. Parecía no tener ninguna emoción. Ella me dejó pasar. En la sala se encontraba el padre de mi mejor amigo, conversando con un oficial. De igual manera, la expresión del rostro del padre me extrañó por completo. La madre de mi amigo me dijo que él se encontraba en su habitación, así que subí. En el pasillo se encontraba otro oficial, me detuvo y me preguntó quién era. Estaba a punto de responder cuando la madre de mi amigo le dijo que me dejara pasar. Entonces entré en su habitación. Él estaba acostado. Le dije que estaba muy preocupada por él y él solo me miró extrañado. Pude escuchar cómo balbuceó y solamente supuse que quería descansar, así que salí de su habitación. Bajé las escaleras y fui a la sala en donde estaba el oficial. Le pregunté que en dónde lo había encontrado y él solo me dijo: caminando por fuera del parque. Mi mejor amiga quiere que corte con mi novio para que ella pueda andar con él. Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento. Tengo 22 años y conozco a mi mejor amiga desde que teníamos 4 años. Siempre fuimos como hermanas, lo hacíamos todo juntas. Y como nuestros padres son amigos, pasábamos todos los fines de semana juntas. Ella era hermosa
y siempre tenía la mejor ropa y su estilo era increíble. Así que cuando entramos a la preparatoria, todos los chicos querían salir con ella. La verdad es que yo me sentía muy insegura cuando estábamos juntas, pero nunca la culpé por nada, porque pues ella no tiene la culpa de ser hermosa. Aunque cada vez que yo le decía que me gustaba a alguien, ella comenzaba a decirme que yo no tenía ninguna oportunidad con esa persona, que me rindiera y cosas de ese estilo. Pero después de un tiempecito, mágicamente, ella comenzaba a salir con ese mismo chico que yo le había dicho. Durante mucho tiempo nadie quiso salir conmigo y siempre tuve que soportar las burlas, hasta que en abril del año pasado conocí al chico que ahora es mi novio. Él y yo éramos muy buenos amigos y nunca le presenté a mi mejor amiga porque yo no quería que ella se robara toda su atención. A mí realmente me gustaba muchísimo este chico desde el principio y después de algún tiempo comenzamos a salir y actualmente llevamos 6 meses de novios. Hace 2 semanas, mi mejor amiga y yo tuvimos una pijamada en su casa y ella me atrapó mandándole mensajes a mi novio. Me preguntó que quién era él y yo le dije que pues era mi novio. Entonces ella comenzó a reírse y me preguntó que desde cuándo yo tenía un novio. Yo, como realmente no quería darle más información ni darle muchos detalles, solamente le dije que llevábamos 6 meses y cambié el tema para finalizar con esta conversación. Aparentemente, esa noche, mientras yo dormía, ella tomó mi teléfono y como se sabía mi contraseña, se metió a mis redes sociales, buscó su usuario y comenzó a escribirle. Ella nunca me dijo nada, pero yo me enteré porque mi novio me envió un screenshot y me preguntó que quién era ella. Yo me quedé sorprendida por los mensajes que le había mandado. Eran cosas del tipo: hey, tú eres el novio de... y mi nombre. Está súper guapo. ¿Estás seguro que andas con ella? Incluso le comentó en una de sus fotografías que él había posteado mientras estaba en el gimnasio, diciendo: wow, luces tan sexy cuando estás sudado. A mi novio no le gustó para nada esto y pensó que yo le había dicho que le escribiera. Pero yo le dije que esto no era cierto y comencé a llorar. Le conté que ella siempre terminaba saliendo con todos y cada uno de los chicos que me habían gustado en el pasado. Y le conté que me hacía sentir muy fea e insegura. Él me abrazó y me dijo que no tenía que preocuparme por nada y que ella no le interesaba para nada. La verdad es que yo le creí y un tiempo después simplemente decidí ignorar lo que estaba pasando. Después de unos días, ella me escribió y me preguntó si mi novio me había dicho algo y que si yo le había pedido que la bloqueara. Mi novio la había bloqueado y yo ni siquiera estaba enterada. Entonces, ella comenzó a decirme que yo estaba actuando como una novia loca y celosa. Intenté explicarle que yo nunca le había pedido a él que la bloqueara, pero ella no me creyó. Entonces, se hizo 3 cuentas falsas para poder escribirle. Todo esto lo sé porque él me lo dijo y me enseñó los mensajes donde él la dejaba en visto y después la bloqueaba. Después de la 3ª cuenta falsa que ella se hizo, vino a mi casa y comenzó a quejarse de que mi novio no le estaba hablando. Y entonces yo le dije que ella estaba tratando de ligárselo y que perfectamente sabía que él y yo estábamos juntos. Yo estaba realmente molesta, pero intenté calmarme porque estaba cansada y no quería comenzar una pelea. Entonces me dijo que mi novio era exactamente su tipo, que le encantaba cómo estaba de guapo y que ella lo necesitaba. Yo no podía creer lo que estaba diciendo y pensé que era alguna especie de broma, pero no lo era. Después me dijo que él era perfecto para ella, que era tan guapo y que tenía unos músculos increíbles. Me dijo que se preguntaba si así tenía también el abdomen. Aquí fue cuando yo ya no pude más y enloquecí. Le dije que dejara de coquetear con mi novio y que dejara de hablar de él en esa forma porque él era mi novio. Entonces, ella me dijo que yo era una horrenda persona y que era una idiota porque él era su tipo y que yo debería terminar con él porque solo lo estoy haciendo perder su tiempo, ya que él podría estar con alguien mucho mejor que yo, o sea, con ella.
Después comenzó a llorar y me dijo que si yo de verdad era su amiga, tenía que terminar con él. Dijo que no entendía por qué yo lo elegía a él en lugar de a ella. Y volvió a decirme que él era exactamente su tipo y que yo debería dejarlo. Yo de verdad lo amo. Y en el pasado nunca me había importado que ella comenzara a salir con los chicos que me gustaban. Pero él es mi primer novio y el primer hombre que muestra interés en mí. Realmente no sé qué debo hacer con ella. Lo único que sé es que yo no estoy dispuesta a dejarlo. Le conté todo esto a mi novio y él está tan molesto como yo. Estamos cansados de ella, pero yo no sé qué hacer. ¿Debería terminar una amistad de más de 10 años por todo esto? Parte 3, si quieren el chismecito completo, vayan a ver las otras 2 partes. Al día siguiente mi esposo se fue conmigo. Lo que yo no sabía es que él ya había hablado antes con su mamá y que le había envenenado la cabeza en mi contra. Así que él creía que yo me estaba yendo porque yo ya andaba con alguien más. Incluso lo hizo dudar de si el bebé era de él o no. Él comenzó a gritarme y mi papá se puso a platicar con él, le dijo la situación que él había visto ahí en la casa de su mamá, pero yo por tonta nunca le había platicado tampoco nada a mi esposo, me daba miedo cómo iba a reaccionar, así que él no tenía idea de la víbora que era su mamá cuando él no estaba. Platicamos y le conté mi versión de las cosas, de cómo me estaba tratando su mamá, de todas las cosas que me había hecho y de que él sabía que también con nosotros se había estado portando bastante mal y que nunca nos había dado ningún tipo de privacidad ni de respeto hacia nuestra relación. Él decidió quedarse ese día conmigo, pero al día siguiente su mamá llegó a la casa de mis papás. Se puso a llorar como mártir y a decir que yo estaba alejando a su hijo de ella, que yo era una mala mujer, que el bebé que estaba esperando no era de su hijo, que seguramente yo ya andaba con otro y que por eso me había ido, que ella no iba a permitir que yo los separara solamente por mis mentiras y por mi cizaña. Y cuando menos lo esperé, la señora se me fue encima a los golpes y yo estaba embarazada. Alcanzó a darme varios golpes, incluso me tiró. Me la quitaron de encima como pudieron, pero yo ya me estaba sintiendo muy mal y al momento de caer empecé con sangrado, así que me tuvieron que llevar de urgencias al hospital. Estuve varios días internada y mi bebé tuvo que nacer antes de tiempo. Ahí fue cuando ya se le quitaron sus dudas sobre quién estaba diciendo la verdad. Dejamos de ver a mi suegra, ya no le hablamos. Incluso tuvieron que pasar varios años para que ella pudiera conocer a mi bebé. Cuando mi hijo tenía 6 años, a mi suegra le detectaron cáncer. Ya enferma, platicamos y me pidió una disculpa por todo lo que había hecho. Que se arrepentía demasiado, ya que había perdido tiempo con su nieto y con su hijo por eso. Y que yo no me merecía todas las cosas que ella me había hecho. ¿Y quién creen que la cuidó mientras estuvo enferma? Pues yo. Se fue a vivir con nosotros y los últimos meses que duró estuvo ahí conmigo. Mi esposo salía a trabajar fuera, así que a la que le tocaba cuidarla por completo era a mí, desde medicamentos, curaciones y todos los cuidados que ella necesitara. Y no me arrepiento de haberlo hecho como sea, pues era la mamá de mi esposo. Y yo antes de que falleciera la perdoné y fue de corazón. Yo sigo pensando que ella nunca fue una buena persona, pero yo quería que ella cuando se fuera en paz, se fuera tranquila y no estuviera con el remordimiento de que me hizo muchas cosas y que yo me iba a quedar con el rencor toda la vida hacia ella. Incluso estas cosas son cosas que jamás le voy a platicar a mi hijo para que no tenga esa imagen de su abuela. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Cuando tenía 16 años tuve mi primer novio. Él era de un pueblo vecino de donde yo vivía. Estábamos muy enamorados. Mis papás jamás me dieron pláticas sobre sexualidad. Entonces, en la primera oportunidad que tuve relaciones con él. Y lo hice en un par de ocasiones, así que al poco tiempo quedé embarazada ya que nunca utilicé nada de protección. Cuando le dije a mis papás, lo primero que me dijeron fue, pues hay que hacer que ese cabrón se haga responsable. Para ser honesta, yo esperaba quedarme en casa de mis papás. Quería mucho a mi novio, pero yo no conocía algo fuera de donde yo había estado viviendo toda mi vida. Ellos de inmediato fueron a hablar con la mamá de mi novio, ya que él ya no tenía a su papá, ya había fallecido. Platicaron y acordaron que yo me iba a ir a vivir a su casa y que en 2 meses me iba a casar. Todo pasó demasiado rápido. Yo les dije a mis papás y a los 3 días yo ya me estaba yendo a vivir con mi novio. Mi mamá nunca conoció a su suegra, a ella siempre le tocó vivir solamente con mi papá. Y cuando yo salí de mi casa, mi mamá lo único que me dijo fue, tú obedece a tu suegra, enséñate a hacer las cosas que tienes que hacer. Vas a irte a vivir con ella, así que tienes que respetar las reglas porque esa casa donde te vas a ir es su casa. Mis papás siempre me trataron muy bien en mi casa, así que yo no tenía idea de la malicia que podía tener la gente. Además que era una niña. A mi suegra yo no la había tratado para nada. La conocía de vista y la había visto solamente en un par de ocasiones. El primer día que llegué a su casa,
agarró mis maletas y las metió en su cuarto. Me dijo, tú te vas a quedar aquí conmigo. Tú y mi hijo todavía no están casados, así que hasta que estén casados por todas las de la ley, tú te vas a dormir conmigo para estar vigilando que no vayan a estar haciendo sus porquerías. Yo estaba muy extrañada por la situación, pero le estaba obedeciendo como mis papás a mí me habían dicho. La señora empezó a seguirme hasta el baño, no me dejaba estar sola con su hijo ni siquiera 5 minutos. En la noche cuando me dispuse a bañarme, se metió conmigo al baño para estar vigilando que su hijo no fuera a entrar o que yo no me fuera a salir de ahí. Habían pasado apenas 2 días y yo me estaba dando cuenta que yo me había metido al mismísimo infierno. Mi novio apenas era 2 años mayor que yo, él tenía 18 años. Él también era un niño y por tanto también se dejaba mangonear por su mamá como a ella le daba gana. Así que lo que decía su mamá era lo que se hacía en esa casa. El segundo día que estuve en esa casa yo quería cocinar algo rico para mi futuro esposo. Yo ya sabía cocinar, mi mamá a mí desde chiquita me había enseñado a guisar. Pues ese día la señora se acercó a mi comida, ni siquiera la probó y dijo que olía horrible. Ella tenía unos chiqueros con puerquitos en la parte de atrás de la casa. Fue y se los aventó a los puercos y me dijo que esa comida ni siquiera servía para los perros. Por favor, yo no me volviera a meter en la cocina porque solamente iba a estar desperdiciando comida. Yo ese día me encerré en el baño y me puse a llorar, pero no quería decirles a mis papás por miedo a que se decepcionen. Parte 2, si quieren el chismecito completo, vayan a la parte 1. Yo no les decía nada a mis papás por miedo a que ellos se sintieran decepcionados de mí. De por sí ya lo estaban por haber salido embarazada a tan corta edad. Pasó el tiempo y se acercaba mi boda, pero yo no pude elegir absolutamente nada de ella, ni siquiera el color de mi vestido. En la ocasión que salimos a medírmelo, yo le dije que yo quería un color blanco y ella me dijo que no, que yo ya no iba a salir de mi casa puricasta, que yo ya estaba usadita, así que el blanco estaba completamente descartado, que porque si vestía de blanco lo único que iba a hacer era ir a poner en ridículo a su familia. Como es costumbre en mi pueblo, mis papás fueron los que pagaron las cosas de la boda y aún así yo no pude opinar en nada. Y ellos tampoco. La que escogió todo fue la señora. Se llegó el día de la boda. Todavía ni siquiera me casaba y yo ya quería huir de ahí. Pero aún así, yo me casé. Después de casarnos yo creí que mi suegra iba a dejar que ella estuviera más tiempo con su hijo, que durmiéramos juntos, que ella iba a aceptar un poco más la relación. Pero no. Sí empezamos a dormir en la misma habitación, pero quitó la puerta de ese cuarto, para ella poder entrar y salir a la hora que ella quisiera. Además nos dijo que yo estando embarazada, si tenía relaciones, le iba a hacer daño al bebé, cosa que en este momento sé que es completamente falsa. Pero al yo ser un escuincle ignorante, pues le creí. Mi suegra no me dejaba entrar a la cocina, así que yo tenía que comer de lo que ella cocinaba. Pero llegó un momento en el que ya no me daba de la comida que hacía para ella y para su hijo. Agarraba comida de días antes, incluso comida pasada, y eso era lo que decía que yo me comiera. Así que muchos días incluso los pasé sin comer. Mi único consuelo era esperar a la hora en la que llegara mi esposo y pasar un rato con él. Porque él sí me trataba bien, pero él no tenía ni idea de la bruja que era su mamá cuando él no estaba. Y yo por tonta jamás decía nada. Me daba miedo a su reacción o no sé qué pensaba que iba a pasar. La señora cada vez inventaba más cosas hasta que llegó un punto en el que decía que yo me veía con otros hombres. Empezó a hacerle comentarios a mi esposo de que cuando yo me iba a ver a mis papás, que en realidad iba a verme con alguien. Eso era completamente mentira. Pero yo para evitarme problemas dejé de ver a mis papás. Así que ellos tuvieron que empezar a ir a visitarme. Pero eso fue lo que me terminó liberando. En una ocasión que mis papás me estaban visitando, yo estaba trapeando el piso, pero creo que la señora no se había dado cuenta que mis papás estaban ahí. Así que pasó y aventó un montón de basura con tierra y dijo que era para que estuviera en el chiquero que yo me merecía por lo marrana que era. Yo ya no aguanté más y les empecé a contar todo a mis papás. La señora les empezó a decir que yo no era más que una chiquilla mentirosa, pero gracias a Dios me creyeron a mí. Mi papá me dijo que agarrara mis cosas y que nos largáramos de ahí. Así fue, y al día siguiente mi esposo se fue conmigo. Tengo 22 años. Desafortunadamente, mi madre perdió la batalla contra el cáncer cuando yo tenía 17 años y desde entonces he estado enfrentándome al mundo sin ella. Todos los días la extraño mucho. Desde su partida tuve que irme a vivir al pueblo con mi abuela. Los últimos 5 años estuve allá y hace poco decidí regresar a la ciudad a buscar mejores oportunidades. Para mi sorpresa, la pastelería sigue estando en el mismo lugar, exactamente igual que siempre. Al pasar por allí, decidí entrar de nuevo y la pastelera sigue siendo la misma. Ya es una señora muy mayor, pero sigue siendo igual de amable. La saludé y le conté que tenía muy buenos recuerdos de su pastelería. Para mi sorpresa, ella me recordaba y me conmovió hasta los huesos cuando sacó de la vitrina un pastel en forma de corazón.
Lo puso en un plato, me hizo sentar en la misma mesa y se sentó conmigo a contarme algo que ella seguramente pensaba que yo ya sabía, pero yo apenas me estaba enterando por su boca. Me dijo: recuerdo que tu mami un día entró a esta tienda y me contó que estaban tú y ella solas en la ciudad. Me dijo que tu sueño era un día probar alguno de mis pastelitos, pero ella no tenía dinero para comprarte ni siquiera el más económico, pues apenas si tenían para comer a diario. Me propuso de manera muy respetuosa que por favor le dejara limpiar todas las vitrinas los viernes en las mañanas a cambio de un pastelito para ti. Y así fue que cada viernes después de llevarte a la escuela, venía y limpiaba. Perdón, me conmoví. Dicen: venía y limpiaba todas las vitrinas una por una y después de terminar la limpieza se iba a su trabajo. Bueno, ya lloré, ya me compuse. Por eso, cuando te recogía de la escuela, podías venir a comer tu pastelito en forma de corazón cada viernes. Y cuando la señora me dijo eso, a mí se me hizo un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas, porque yo en mi inocencia a los 6 años no tenía ni idea de cómo mi mami hacía para comprarme mi pastelito si siempre vivíamos muy apretadas de dinero. Lloré con la señora, le agradecí por su gesto y le dije que ese pastelito cada viernes me hacía la vida increíblemente feliz y que lo que me acababa de contar me había conmovido muchísimo. Entonces entendí por qué mi mamá no pedía un pastelito para ella. No era que no quisiera ni que no le gustara, era que sencillamente no tenía dinero para comprar 2 pastelitos y no me recibía ni un bocadito del mío porque sabía que a mí me gustaba tanto que no quería quitarme ni un mordisco de mi felicidad semanal. Un saludo a todas las buenas madres que leen estos story chismes, y a las que tengan una buena madre con ustedes aún, agradezcan cada sacrificio y cada detalle que hacen por ustedes. Parte 2 de la peor cosa que le hice a una amiga. Bueno, pues les digo que fue el Pancracio. A decirle que mi amor, me gustas, me encantas. Sé mi novia. Estábamos ahí todos espiando, ¿no? Para en cierto punto pues salir y hacerle burla. Pero no contábamos con la reacción de mi amiga. Entonces, cuando Pancracio le dijo todo esto, mi amiga en serio se emocionó demasiado, güey, pero demasiado. Y no sé, güey, como que nadie tuvo el corazón para ir a decirle que, güey, es broma. Entonces el Pancracio nos voltea a ver a todos así de, güey, qué pedo. Y todos así de... Entonces ya pues se termina todo ese despipoingue, güey. El Pancracio va y nos mienta la madre así de que, güey, qué chingados. El caso es que mi amiga, güey, neta estaba súper emocionada, súper feliz. Yo ella estaba así de que, güey, la cagué. O sea, porque una cosa es como molestar a tus amigos y así, y otra cosa ya es como humillarlos, güey, y jugar con sus sentimientos. Eso no está bien. Pasaron unos cuantos días y pues mi amiga estaba así de que, ay, Pancracio, ¿eh? Y Pancracio estaba así de... Obviamente nadie sabía cómo decirle a mi amiga. Y Pancracio fue así de que, güey, a la chingada, yo la voy a terminar así, me vale culo. Pues, güey, fue, la cortó. Así, güey, de la nada a la chingada. Mi amiga se puso súper mal. Y pues ya. Años después yo le confesé que yo ideé todo ese plan, que fue todo mi culpa. Ya habían pasado muchos años y mi amiga fue así de que, güey, ¿qué pedo contigo? No mames. Pero pues bueno, ahora somos mejores amigas. ¿Soy la mala por tener una mejor boda que mi cuñada? Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento. Contexto. Provengo de una familia de clase media. No somos ni ricos ni pobres. Yo tengo 29 años y tengo un hermano mayor al que llamaremos Adrián. Él es ingeniero de software y la verdad le va bastante bien. Hace aproximadamente un año, por fin se casó con su novia, con quien llevaba 6 años, a la cual llamaremos Helen. Ella no es una mala persona, pero la verdad creo que es un poco engreída. Ya sabes, del tipo de personas que le encanta presumir las cosas caras que le compra su esposo. Y su boda, la verdad, fue bastante extravagante. Ha pasado un año y ella aún sigue presumiendo como su boda ha sido la mejor boda a la que han asistido. Mi hermano es bastante consentidor con ella y lo tiene comiendo de la palma de su mano. Esto antes, a mí la verdad, ni me importaba. Conocí a mi prometido hace aproximadamente 4 años en una convención de negocios. Él es el dueño de una compañía bastante buena. En otras palabras, tiene mucho dinero. Pero como él creció con muy poco, le gusta gastar su dinero en cosas que ni él ni su familia tenían antes. O sea, con cosas con las que soñaban cuando no tenían absolutamente nada. Una de esas cosas es
nuestra boda. Él quiere que nos vayamos por las nubes y que contratemos a un wedding planner bastante conocido para que lo organice todo. Y no te voy a mentir, estoy muy emocionada. Yo nunca me había imaginado una boda tan lujosa porque pues nunca había tenido las posibilidades. Pero ahora que esto está pasando, estoy viviendo en una especie de sueño que nunca antes me atreví a tener. Hace unos días estaba en la casa de mi madre y estábamos en la sala platicando con Helen, cuando mi madre comenzó a hacerme preguntas sobre cómo iba la planeación de la boda, y yo, como estoy tan emocionada, comencé a contarle todas las cosas maravillosas que se venían para el gran evento. Cuando estaba hablando, pude ver cómo la cara de Helen pasaba de normal a pálida a ponerse súper colorada. Se quedó callada el resto de la noche. Al otro día, mi hermano me llamó y me dijo que su esposa estaba extremadamente molesta, que sintió que yo estaba tratando de opacar su boda y Le robé el esposo a una cliente y la vida me hizo pagar. Un día llegó una pareja a la pastelería donde yo trabajaba como auxiliar de ventas, cotizándome su pastel de bodas. Él era un señor apuesto y elegante, y ella más bien parecía una señora descuidada y bastante mayor que él. El señor me miraba mucho y yo lo dejaba mirar. Finalmente les di toda la información que necesitaban y ese día no concretamos la venta de su pastel. En la noche estaba revisando mi perfil de Facebook y de repente me llegó una nueva solicitud de amistad. Después de revisar bien sus fotos me di cuenta de que era el cliente. Yo también era casada, en ese momento tenía 22 años y me había casado a los 20 súper ilusionada y enamorada. Pero ya la relación con mi esposo no era igual. Estaba muy decepcionada de haber cometido el terrible error de haberme casado tan joven y sin experiencia en la vida. Así que, sin dudarlo ni un segundo y sabiendo todo lo que podía pasar, acepté la solicitud de amistad del señor y de inmediato lo saludé. Esa misma noche hablamos horas. Me dijo que se iba a casar con esa mujer aunque no la amaba, que lo hacía porque se sentía muy solo, ya que era divorciado y su anterior matrimonio no le había funcionado. Yo también me sinceré con él y le conté que estaba casada con un hombre al que no quería. Para hacerle la historia corta, después de chatear varias noches, como por 3 meses, finalmente nos pusimos una cita, fuimos a cenar y pasó lo que tenía que pasar. Era un terrible error porque él ya se había divorciado, estaba recién casado por segunda vez y yo también estaba casada, pero era joven e inexperta. Y a pesar de que estaba viviendo las consecuencias de la mala decisión de haberme casado, ahora estaba tomando la decisión de meterme con este hombre. Él era muy impulsivo y eso me gustaba. Daba la impresión de que era un hombre maduro porque ya tenía 54 años. Era más de 30 años mayor que yo, mientras que mi esposo tenía mi edad y era bastante inmaduro. Quedamos para vernos la siguiente semana y luego 2 veces por semana, y al cabo de un par de meses me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Él se iba a divorciar de su esposa con la que recién se había casado y me pidió que también me divorciara de mi esposo y que nos fuéramos a vivir juntos. Antes de continuar, como siempre, les recuerdo que estas historias no me suceden a mí. Todas me las envían seguidoras anónimas. Yo nada más se las cuento. Algunas son tan fantásticas que parecieran inventadas. Pero puedo asegurarles que esta es cierta porque conozco a la involucrada. De hecho, le insistí bastante para que me permitiera contar su historia. Así que por favor sean amables con sus comentarios porque ella los va a leer toditos. Ya si ustedes quieren saber más de mí, sobre mi día a día, me encuentran en mi Instagram como @RuthCastroMontoya. Ahora sí seguimos con el chisme. Yo no quería asumir las consecuencias de mis acciones y en ese momento me pareció que lo mejor para mí era dejar a mi esposo de mi misma edad e irme a vivir con el hombre que ya estaba extremadamente molesta, que sintió que yo estaba tratando de opacar su boda y opacarla a ella, que porque yo jamás había tenido ganas de una boda tan lujosa. Él me pidió que le bajáramos a nuestra boda para que no excediera el presupuesto que ellos habían tenido en la suya. Yo me reí porque no podía creer lo que estaba pasando y pues le dije que no. Él se enojó y que me cuelga. Un par de horas después me llamó Helen y comenzó a gritarme como una loca, repitiendo lo mismo que me había dicho mi hermano, y empezó a decir que ella sabía que yo siempre había estado celosa de ella y que yo solo estaba con mi prometido porque él era rico y yo quería poder restregárselo a ella en la cara. Yo no podía creerlo, así que le dije: si estás tan obsesionada con el dinero, entonces debiste casarte con otra persona en lugar de con mi hermano. Si hay alguien aquí llena de celos, eres tú.
Me gritó como una loca y comenzó a llorar antes de colgarme. Ahora mi hermano está furioso y me ha insultado llamándome una perra por haberle insinuado a ella que no debió haberse casado con él. Mis padres dicen que yo fui muy cruel con ella cuando todos sabemos que ella siempre ha sido súper interesada y materialista. Y me están pidiendo que le baje al presupuesto de mi boda para que ella pueda calmarse de una vez. Yo no quiero hacerlo y mi prometido menos, pero no estoy segura si eso me convierte en la mala de la historia. Y cuando el bebé nació, nos casamos. No tengo que dar más detalles de por qué claramente mi segundo matrimonio no funcionó, pero realmente intenté hacer que funcionara. Yo me engañaba creyendo que al menos tendría mi situación económica resuelta y a mi bebé no le faltaría nada, pero ni eso me duró, pues la irresponsabilidad del ridículo ese hizo que sus negocios quebraran. Y su familia adinerada, que le cubría la espalda siempre, también se cansó de estar cuidándolo todo el tiempo, así que le dieron la espalda y cayó en desgracia. Por ende, yo también caí en desgracia, más desgracia aún. Cuando el bebé cumplió 1 año, tomé la decisión de separarme de él. Le dije que me iba a la casa de mis papás con el bebé porque ya no podía vivir más con él. No soportaba más los malos tratos, su irresponsabilidad y sus intrigas. Se pasaba más tiempo fuera de casa que con nosotros. No hacía absolutamente nada por ayudarme con el cuidado del niño. Regresaba a casa muy tarde y no me decía dónde estaba. Todo eso me hacía terriblemente infeliz. Me respondió que si yo lo dejaba a él, se iba a ir del país con mi bebé y no volvería a ver nunca a mi hijo. Me sentí tan vulnerada y aterrada por mi bebé que hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo: pedir ayuda. De inmediato llamé a mi papá y le conté todo. Él llegó en menos de 30 minutos y nos sacó de ahí a mi bebé y a mí. Amenazó al tipo y le dijo que si se metía con nosotros no iba a poder contar la historia. Al día siguiente él se fue del país. Ya han pasado 8 años y se quedó como indocumentado en Estados Unidos. No volví a saber de él nunca y espero no tener que verlo jamás de nuevo. Mi primer esposo vino a casa de mis papás al poco tiempo. Me dijo que me extrañaba y que me perdonaría todo, que cuidaría a mi bebé como suyo si yo estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Y yo, que estaba totalmente destruida emocionalmente, solo le pedí paciencia. Pues su paciencia funcionó porque a los pocos meses regresamos, vivimos juntos y mi bebé cree que él es su papá. Me encantaría decir que desde entonces vivimos felices, pero pensar en todas las malas decisiones que he tomado me atormenta la vida a diario. Supongo que es el precio que debo pagar por mis errores, pues hay consecuencias que se asumen de por vida. Ahorré monedas 5 años para mi pastel de quinceañera y mi tío me robó. Cuando tenía 9 años, mi prima cumplió 15, y por lo menos en mi país es una tradición muy importante celebrar la fiesta de quinceañera, más para la mamá y las tías de la quinceañera que para la misma niña. Por si no se habían percatado con la introducción, soy pobre, mis papás desaparecieron y me criaron mi abuela y mis tías. La hija mayor de mi tía, o sea mi prima, cumplió 15 años y como era la primera fiesta que mis tías iban a organizar, era el evento del año. Desde enero empezaron a hablar del asunto, a planear y a organizar todos los preparativos. Ellas estaban tan emocionadas y yo tan pequeña que ese suceso marcó mi vida en ese momento. Yo acompañé a mi prima a mandar a hacer el vestido. Era enorme, morado, con muchas golas y pomposo. Tenía guantes hasta el brazo y una tiara gigante. Un tío prestó su finca para hacer allí la fiesta. Era un terreno enorme. Mi abuela preparó la comida para los invitados, arroz con pollo. Entre toda la familia se encargaron de suplir cada una de las necesidades de la fiesta. Lo único que no había era quien hiciera el pastel. Y fue por lo que más sufrieron, pues era muy costoso mandar a hacer un pastel para 200 invitados. Yo prestaba atención a todo y llegué a la conclusión de que necesitaba una fiesta de quinceañera igual que la de mi prima, o si se podía, más grande. Al día siguiente le dije a mis tías que cuando fuera mi turno yo quería una fiesta así de bonita. Y es que en ese momento yo la veía como algo bonito, aunque para muchos sea la cosa más naca de la vida. Y para que entren en contexto, la finca de mi tío no es un lugar para nada elegante. No, eso fue en un terreno pelado y había llovido, así que el piso pues era un barrial, estaba oscuro y todo olía a gallinas. Mis tíos se embriagaron y pelearon y, bueno, solo por mencionar, hasta lo de los chambelanes fue algo ridículo. En fin, que con 9 años para mí esto era lo más cercano a ser una princesa de Disney y quería lo mismo para mí. Mis tías entonces me dijeron que tendría que ahorrar desde ya lo suficiente para comprarme un pastel más grande que el de mi prima. Y si yo conseguía ahorrar lo suficiente, ellas y la familia se encargarían de todo lo demás.
y me obsesioné con el asunto al punto de dejar de comer mi recreo para ahorrar cada monedita que me daban. Le hacía el mandado a los vecinos y buscaba cualquier oportunidad para ganar algo y ahorrarlo. No se imaginan la determinación con la que ahorraba cada centavo pensando en mi pastel, que tenía que ser más grande que el de mi prima. El tiempo pasó y llegó el año de mis 15. Y como era la segunda quinceañera de la familia, mis tías estaban más emocionadas aún. Empezamos desde enero, fuimos donde la misma costurera a que me hiciera mi vestido. Escogí el color fucsia como tono de mi fiesta. Un vestido más pomposo que el de mi prima, con guantes hasta los brazos. También fucsias, pero en malla, que dejaban ver los dedos de las manos porque así nos gusta en mi barrio. Mis chambelanes tenían chaleco y corbatín fucsia. Ninguno consiguió un traje de su talla, a todos les quedaba o grande o medio apretado, pues tocaba alquilar lo que hubiera. Lo cual ya debe ser obvio para quien esté relacionado con lo que hablo. Mi tío ofreció su finca, el mismo terreno horrible, mi abuela iba a hacer el mismo arroz con pollo y de nuevo la encrucijada, nadie que hiciera el pastel. Y yo, que estaba esperando ese momento de mi vida por los últimos 5 años, les dije que no se preocuparan porque había ahorrado cada monedita de mi vida y tenía un fondo de aproximadamente $500 para mi pastel. Mis tías no lo podían creer, se pusieron a llorar conmovidas por mi determinación y todas coincidimos en que haríamos el pastel más grande que cualquiera había visto, de 7 pisos, con una muñeca con un vestido fucsia exactamente igual al mío en la cima para impresionar a toda la raza. Antes de continuar, como siempre les recuerdo, muy a pesar de que nadie me escucha o lee, que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora. Ella se hace llamar Nacaranda Jiménez. Luego, si ustedes sí quieren saber más de mi día a día, pásense por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Pues faltaba ya como un mes para mi fiesta y los preparativos estaban en orden. Y uno de mis tíos me preguntó si era verdad que yo había juntado $500 para mi pastel. Yo le expliqué que sí, porque era lo más importante de mi vida y era mi sueño que se haría realidad. Él entonces me felicitó, me dijo que estaba orgulloso de mí y que por haber sido tan determinada en mi ahorro, él me premiaría con $200 más para que hiciera un pastel mucho más grande. Yo estaba feliz porque ahí en el barrio se medía el nivel de las fiestas por el tamaño del pastel y del vestido. Así que sería increíblemente popular y feliz si mi fiesta tenía un pastel más grande aún del que ya me podía pagar. Me dijo entonces mi tío que le diera el dinero porque ya iba a encargarle a la pastelera mi pastelote gigante. Y yo, cegada por la ambición y la emoción, le di los $500 a mi tía. Probablemente ya ustedes se imaginen cómo termina la historia, pero quédense para obtener más detalles. Básicamente mi tío se desapareció con ese dinero. Faltaban pocos días para mi fiesta y nadie sabía nada de él. Entonces le conté a mis tías lo sucedido y me explicaron que mi tío se había ido para los Estados Unidos y que probablemente no volvería nunca. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, mi propio tío me había robado sabiendo lo importante que era para mí mi sueño de tener un gran pastel. Mis tías y yo lloramos toda la tarde por la frustración y la rabia, pero no permitimos que eso dañara la fiesta. Finalmente todos pusieron un aporte voluntario y juntaron dinero para mandar a hacer un pastel. No tan grande como yo quería, pero ni modo, al menos era pastel. La fiesta fue un éxito. Mis tíos se embriagaron y se pelearon. Mi abuela cocinó esclavizada para un montón de gente desconocida. La coreografía estuvo bien chistosa con los chambelanes. Todas mis tías y las vecinas fueron con sus peinados y maquillajes mega coloridos. Todo tal y como lo esperábamos. Pasaron 3 años más y yo cumplí 18. Entonces recibí una llamada telefónica. Era mi tío el ladrón. Yo aún no lo había perdonado por haberme hecho lo que me hizo, hasta ese día. Me dio la buena noticia de que me acababa de enviar $3,000 y que ya tenía que ir a donde una señora de una agencia de viajes, pues ella me ayudaría a sacar mi visa. Ese dinero era para que hiciera todas las diligencias y comprara los tiquetes para ir a visitarlo a los Estados Unidos. Hice todo lo que me dijo y ya llevo 13 años viviendo en California, lo cual por supuesto cambió totalmente mi perspectiva de vida. Me gradué del Caltech, ya no soy pobre y estoy comprometida con un gringo que me ama. Nos casaremos el próximo año y desde ya estamos ahorrando monedas para el pastel de la boda. Hace varios años, una chica se encontraba tomando el tren en la noche. Al entrar, se sentó frente a una mujer que iba apretada entre 2 hombres. No les puso demasiada atención a ellos, ya que no pudo ver su cara, pues llevaban puesta una capucha. Pero la mujer parecía estar mirándola de una forma demasiado extraña. Minutos después, al llegar a la siguiente parada, un hombre subió al tren y se sentó junto a la chica. Después de unos 5 minutos, el sujeto le susurró: "En la próxima estación tienes que bajarte conmigo. No hagas preguntas, solo confía en mí, es muy importante".
A la parada siguiente, la chica asustada se bajó con aquel hombre y vio cómo el tren se alejaba poco a poco. Él se volvió hacia ella y le dijo: «Gracias al cielo, soy paramédico. La mujer frente a ti estaba muerta y los dos hombres a sus lados iban sosteniendo su cadáver». Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre, y me dijo: «Hija, ven, baja a comer». Eso no era posible, ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz o simplemente era mi imaginación, así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado. Así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos. Así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: «Hija, ven a comer». Y yo me armé de valor, y le grité: «¿Quién eres?». Y con una voz muy grave me dijo: «Hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta». Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: Yo soy tu madre. Contando historias de terror. Esto me pasó cuando tenía 8 años o 7 años. Mis padres habían ido a una fiesta y me dejaron sola. Mis padres no querían que me quedara sola porque donde vivíamos había muchos rateros y violadores. Les dije que confiaran en mí, que pondría seguro antes de dormir y no le abriría a nadie, así que confiaron en mí. Una vez que se fueron le puse seguro a mi casa y me puse a ver una película de terror. De repente me dio mucho sueño, así que fui al baño y me lavé los dientes y me cambié para dormir. Me acosté a dormir, y después de un rato siento una vibra extraña en el cuarto que hace que me despierte y tiemble de miedo. De repente escucho a alguien susurrar en mi oído y me dieron muchos escalofríos. Así que me paré de la cama y me fui a la sala, prendí todos los focos e intenté olvidar lo que pasó. De repente alguien toca la puerta y no sabía qué hacer. Veo que gritan mi nombre, ahí fue cuando me quedé paralizada, y me puse a llorar, así que intenté llamar a mis padres. Cuando hice eso, la cosa que estaba tocando la puerta se asomó por la ventana y empecé a llorar porque eso no era algo normal. Tenía forma de perro o gato, no vi muy bien su forma, pero tenía los ojos rojos y se me quedó viendo fijamente y mi corazón latía muy rápido. Así que corrí al baño y me encerré ahí. Les llamé muchas veces a mis padres, pero no me respondían. Después de un rato escuché ruidos en el techo. Escucho que alguien abre la puerta y sentí una vibra más fuerte que la que sentí en el cuarto. Así que empecé a llorar en silencio y empecé a rezar muchas veces. Vi que alguien se dirigió al baño y me subí arriba de la taza del baño, pero se alejó, así que sentí alivio. Pasó un rato después de eso y bajé las escaleras lentamente y me fijé afuera de las ventanas y vi que había una cabeza de un animal. Me dio mucho asco y subí de nuevo. Me encerré en el baño otra vez e intenté llamar por último a mis padres, pero no contestaban. Intenté calmarme y pensé que todo esto era un sueño. Esperé mucho tiempo encerrada en el baño que hasta pensé que moriría ahí. Escuché que alguien abrió la puerta y escuché la voz de mi mamá y mi papá preocupados.
pero sabía que no eran ellos porque me dijeron que regresarían hasta las 4:30 p.m. Empezaron a buscarme por todos lados y me escondí detrás de la puerta. Después de eso llamé a mi hermano y me contestó. Sentí un alivio, le conté lo que me sucedió y me dijo que si mamá y papá no contestaban, y le dije que no. Me dijo que llamaría a la policía y iría él. Sentí un alivio al escuchar eso, así que calmé la paciencia y me quedé ahí con seguro. Escuché patrullas desde lo lejos. Me sentí más segura y le quité el seguro. Escuché a mi hermano gritando desesperado. Bajé y lo vi con la policía. Les conté lo que me pasó y empezaron a revisar la casa. Mi hermano me dijo que mis padres habían sufrido un accidente y me puse a llorar. Los policías encontraron rastros de sangre en los arbustos. Mi hermano y yo fuimos a ver y eran las cabezas de nuestros padres. Cuando el niño, que me caía mal, pensó que estaba enamorada de él y se lo dijo a medio salón, jajajaja. Bueno, todo comenzó cuando a inicios del ciclo escolar llegó un chico nuevo. La verdad es que él me cayó mal desde que llegó, porque se comía los mocos y tenía toda rayada su mesa que decía el Pepe y un montón de cosas más. También siempre se sacaba muy malas notas, también hacía mucho desorden, no prestaba atención en clases y se la pasaba molestando a los demás. Él me caía muy mal. Una vez él se paró al frente de la pizarra. Yo estaba mirando a la pizarra porque estaba escribiendo en mi cuaderno lo que decía y él pensó que yo lo estaba mirando a él. Él se sienta al lado de mi amiga. Así que yo le hice un corazón a mi amiguita como de cariño y él pensó que se lo había hecho a él. Él se sonrojó y se hizo el tierno conmigo. Al día siguiente me enteró de que él había dicho a todo el curso que yo estaba enamorada de él. Yo estaba muy enojada y cuando iba a hablar con él, él estaba con su grupo de amigos y cuando yo llegué, él dijo, ven, les dije que se me iba a declarar, te digo de inmediato que si quiero ser tu novio. Yo estaba con cara de qué pedo y él me dijo, ya sé lo que vas a decir, así que bésame. Yo le dije, no, qué asco, ¿por qué le dijiste a todo el curso que yo estaba enamorada de ti? Cuando eso no era cierto, eres un loco. Él se puso a llorar y al día siguiente vino la mamá del niño a hablar con la mía, que porque yo había jugado con sus sentimientos. Al final a ese niño lo suspendieron por inventar cosas y ahora él me odia, jajaja. Contando historias de terror. En Nochebuena, estaba jugando Roblox con mi hermano mientras todos estaban sirviendo la cena. Mientras estaba jugando veo que alguien en el chat escribe, estoy afuera de tu casa. No le presté atención, ya que pensé que simplemente era un bromista. Mientras estábamos cenando todos en familia, uno de mis primos menores llamado Billy grita de una manera aterrorizante. Mis tíos, padres de Billy, y mis padres fueron a ver qué pasaba. Billy estaba sentado en el piso, llorando y diciendo que había alguien afuera. Mi padre y mis tíos revisaron la casa y el patio, y no había nada, así que pensaron que era una rama o algo así. Así que seguimos cenando tranquilos. Cuando ya casi mis tíos se iban, mis primos les pidieron permiso para quedarse. Mis tíos dijeron que sí, así que hicimos una pijamada. Cuando estabas durmiendo se alcanza a escuchar un grito desgarrador que despertó a todos. Bajamos y había un regalo grande en el árbol. Todos estaban un poco en shock, pero yo estaba feliz ya que pensaba que ese regalo era para mí. Abrí el regalo y de repente sale rodando la cabeza de mi primo Billy. Yo empecé a gritar y fui corriendo a abrazar a papá. Todos gritamos y estábamos asustados. De repente alguien agarra la cabeza de Billy. Era una mujer que sostenía un cuchillo ensangrentado en su mano. La mujer se empezó a reír. Mi papá gritó, niños, suban al cuarto. Mientras todos estábamos arriba asustados, yo agarré mi celular y marqué al 911, les expliqué lo que estaba sucediendo y me dijeron que ya habían enviado una patrulla. Mientras que mi papá y mi mamá estaban abajo con esa mujer. Mi papá le dijo a la mujer, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hiciste esto? La mujer responde, oh cariño, ¿acaso ya no te acuerdas de mí? Soy Laura, la de la secundaria. ¿Acaso no recuerdas cuando me rechazaste? Yo te juro que me las pagarías, y mira, no mentí. La mujer seguido de eso se empezó a reír con una risa totalmente aterradora, y se abalanzó con el cuchillo contra mi papá. Gracias a Dios justo en ese momento había llegado la patrulla y detuvieron a la mujer. Resulta que la mujer llevaba días espiándonos y sacaba información a través de mi cuenta de Roblox, y logró rastrear mi ubicación cuando estaba jugando con mi hermano. Si tan solo no hubiera jugado Roblox ese día, el pequeño Billy estuviera aquí con nosotros. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora, jujuju. Yo me había quedado sola en mi casa, y eran como las 10 de la noche, y mis padres me habían dicho que llegaban a las 11 de la noche, y las luces estaban apagadas, así que me esperé en mi cuarto. Para no aburrirme me puse a ver TikToks, pero empezaron a escucharse ruidos en la cocina, y escuché la voz de mi madre.
y me dijo: hija, ven, baja a comer. Eso no era posible, ya que mis padres me habían dicho que llegaban a casa a las 11 de la noche y apenas eran las 10 de la noche. Yo nada más me había quedado callada, pero me seguían llamando para que bajara, pero la voz se fue volviendo más gruesa. Yo no quería bajar, pero me dio curiosidad que era esa voz o simplemente era mi imaginación, así que bajé como 2 escalones y de ahí nada más me asomé, y mi supuesta madre me seguía llamando hasta que vio que me había asomado. Así que mi disque madre empezó a sonreír de una forma escalofriante, y me empezaron a doler los oídos. Así que me subí corriendo a mi cuarto y me encerré, y escuché que había subido y vino directamente hacia mi cuarto, y empezó a golpear la puerta, y me repetía una y otra vez: hija, ven a comer. Y yo me armé de valor, y le grité: ¿quién eres? Y con una voz muy grave me dijo: hija, no te preocupes. Yo estoy aquí. Por favor, ábreme la puerta. Y estaba golpeando más fuerte la puerta, y marqué al 911, y después de 4 minutos vinieron los policías. Me preguntaron si estaba bien, si no me había hecho daño, y les dije que no me hicieron daño, y al parecer mi supuesta madre había desaparecido, y empezaron a revisar la casa, y lo que hallaron en la cocina me dejó sorprendida. Estaba toda llena de sangre, y me dieron ganas de vomitar, así que fui al baño a vomitar, pero lo que vi en el baño hizo que llorara. Eran los cuerpos de mis padres. En la bañera habían escrito unas palabras con sangre, y las palabras decían: Yo soy tu madre. Yo les voy a contar esta historia, pero no sé si sea verdad, ya que me la contó una amiga cercana, pero también necesito que me den créditos si usan este audio. Contaré la historia en primera persona, para que me entiendan mejor. Bueno, pues un día en 2021 en enero, estaba en mi cuarto sola, y de lo aburrida que estaba me hice una cuenta de TikTok, y estaba pensando qué contenido subir, hasta que se me ocurrió subir videos míos. O sea, mostrando mi cara y bailando música en TikTok, así que lo hice, abrí la cuenta de TikTok, y escogí un audio que me gustaba mucho, y comencé a subir videos. Pasaron 2 horas y ya tenía una vista solamente, así que me emocioné y pensé que hasta podía ser TikTok, quería hacerme famosa y ganar dinero y así comprarme cosas. Después comenzó a seguirme un usuario, cual yo también le regresé el follow, y después me llega un mensaje el cual decía: hola, ¿quieres ser mi amiguita? A lo que yo respondí que sí, que cómo se llamaba ese usuario. A lo que me responde que se llama Sofía y que estaba muy feliz de ser mi amiga, y yo le dije que también estaba muy feliz de ser su amiga. Pero después empecé a sentirme incómoda por la manera en la que me hablaba, me decía cariño, me decía que ya me amaba, y aparte empezó a hacerme preguntas muy raras como: ¿dónde vives? Quiero conocerte, ¿puedo? ¿Me amas? ¿Me mandas una foto tuya? ¿Has tenido un novio? Y preguntas así eran muy raras y empecé a sentirme incómoda y le dije que por qué me preguntaba eso. Entonces ella respondió que eso hacían las amigas y que solo me quería conocer mejor. En eso me llama mi mamá para comer, así que dejo el teléfono en mi cama y bajo a la cocina a comer. Regreso y tengo 5 mensajes de Sofía, los cuales decían: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso me cambiaste? Estoy molesta. Yo también me enojo, ya que era muy enfadosa, y cuando yo no respondía se molestaba, así que le respondo: no me estés reclamando, por favor, porque no somos nada más que amigas virtuales, así que te pido que me respetes. Ella me responde enojada y me dice que ok y que si la perdonaba, pero no quería perder nuestra amistad. Yo le digo que sí la perdono, pero que no me gustaba que me reclamaran nada. Ella dice que me entendía y que no me preocupara, que íbamos a ser buenas amigas y leales. Como yo subía videos míos, Sofía me comentó: pero qué hermosa eres, en verdad, te admiro mucho, cariño. Eres hermosa y aparte tienes un lindo cuerpo. Yo me incomodé poquito, pero no dije nada. Pasan los días y Sofía y yo seguimos hablando y siendo amigas, pero ella seguía con sus preguntas raras. Esta vez eran de mi país y de dónde vivía. Por ejemplo, me decía lo siguiente: ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿De qué color es tu casa? Etcétera. Si quieren parte 2, comenten y... Un día yo andaba aburrida en mi casa porque mi mamá se había ido. Aclaro que solo vivo con mi mamá, ya que mi padre no vive con nosotras. Yo estaba aburrida, entonces fui al parque porque había quedado con mis amigas que íbamos a ir al parque. Y fui y mis amigas me dijeron que no pudieron, no me dijeron el por qué, pero yo le dije ok y fui a las 3 y me iba a regresar a las 5, pero así como las 4:30 se estaba oscureciendo, yo dije que raro porque casi siempre se oscurece a las 6 o las 6:48, pero no le tomé tanta importancia. Entonces me iba a regresar a mi casa y en media cuadra escucho un llanto muy feo y muy fuerte por venía por donde tenía que ir para mi casa. Yo me asusté porque cada vez se oscurecía más en las calles, no había gente.
Yo me asusté mucho y vi que venía un carro blanco con las ventanas polarizadas. Me fui corriendo a esconderme y estaba llorando. Cada vez se oscurecía más y en carro me vio esconderme, pero no ver dónde me escondí, y salió porque escuché la puerta del carro abriendo. Y esa persona me estaba buscando. Yo agarró mi celular y llamo al 911, y no me contestaba. Le llamé tantas veces que me puse a llorar más de lo que estaba. Llamé a mi mamá como 90, y no me contestaba. Y en eso la persona no me encuentra y se va. Yo rápidamente me voy para mi casa, y entro a mi casa. Vuelvo a llamar a mi mamá. Acordé que ella iba a ir a una reunión de sus amigas y llamé a una de sus amigas y me contestó. Le dije que por favor me pasara a mi mamá y me la pasó, y mi mamá me dijo que pasó porque estaba llorando, y le dije todo. Y no me creyó y me dijo que en un rato iba a venir para la casa. Yo le dije que no estaba mintiendo y me cuelga. En eso escucho un sonido de la puerta y me asusto y me voy para mi cuarto. Cierro la puerta con llave y escucho que suben a la segunda planta. Aclaro que mi cuarto es en la primera planta. Yo llamo muchas veces a mi mamá y no me respondía. Llamaba a su amiga y no me respondía. Yo llamé por última vez al 911 y me contestaron. Les pasé toda mi información. Me dijeron que en 10 minutos iban a ir. Esos 10 minutos se me hicieron eternos. Yo escucho cómo abren la puerta del cuarto de mi mamá y yo escuché pasos. Pasaron 5 minutos y llegaron los policías. Les dije que mi mamá se había ido. Ellos me dijeron cómo se llama. Yo les dije y llamaron a mi mamá y contestó. Y les comento todo. Los policías entraron a ver toda mi casa y pues robaron todas las pertenencias de mi casa. Y llegó mi mamá y estaba asustada porque todos los policías que estaban afuera de la casa. Me preguntó qué pasó y le dije todo. Desde esos días mi mamá ya no me deja sola y todo lo que le digo me cree. Si van a utilizar el audio, por favor denme créditos. Cosas aterradoras que me han pasado jugando Roblox. Cuando tenía 15 años era muy fan de Roblox y jugaba todo el día y toda la noche, hasta que conseguí un novio en Roblox. Él tenía 16 años y su nombre era Rick. Bueno, todas las noches jugábamos hasta la madrugada. Hasta que una noche me manda unos números. Me quedé un poco sacada de onda. Así que le pregunté que qué eran esos números. No me responde y procede a mandarme palabras raras, así que solo lo dejé en visto y empecé a jugar Brookhaven. Cuando inicié estaba yo sola, así que solo me puse a hacer rol, hasta que veo que mi novio se une a la partida. Yo lo ignoro, pero me dice, voy a hackearte por serme infiel. Me quedé en shock porque no le fui infiel, así que le iba a preguntar que de dónde sacaba que le fui infiel, y de repente mi celular se pone negro. No lo pude prender ni nada, así que solo me fui a dormir. A la mañana siguiente me despierto y me da un olor a carne podrida que provenía de la habitación de mis padres, así que me dirigí hacia su habitación. Contando historias de terror porque no tengo nada que hacer. Quiero aclarar que la historia no es mía, es de una amiga. Yo estaba en casa sola, feliz porque me iba a poder desvelar y hacerme la comida, que quiera. Unas horas después, eran las 12 de la noche, y ya tenía sueño, pero yo de terca me quería desvelar. Me llegó un mensaje de mi ama, donde decía que se había cerrado la puerta con seguro, pero se me hizo raro porque fue mensaje de texto, y ella siempre usa WhatsApp. Pero como quiera le respondí que sí, pero porque me preguntaría eso, si ella cerró la puerta. Ya no me respondió y decidí marcarle. Pero me decía fuera de servicio y le marqué a mi papá, ya que él estaba con ella y ni siquiera le llegaba. Como ellos se habían ido a una fiesta, ya que mi tío cumplía años, decidí marcarle a mi prima, la hija de mi tío. Pero nadie me contestaba, decidí mejor jugar Roblox. Ya eran las 2:30, pero como mi tío vive a 2 horas de mi casa, mis papás iban a llegar hasta mañana. Tan unos minutos después, escucho como se quiebra una ventana y sentí un escalofrío. Me dio miedo, pero más miedo me dio que me iban a regañar a mí, pero me acordé que hay cámaras de seguridad afuera de la casa. Ni en pedo iba a salir afuera, ya mero eran las 3 a.m. Mejor decidí dormir, pero cuando ya me había dormido, sentí que me caía. Y reaccioné, vi mi celular para ver qué horas son, eran las 3 a.m., tan solo había dormido unos minutos. Escucho que alguien sube las escaleras y me hice la dormida, ya que si mis papás me veían despierta, me iban a regañar. Escucho cómo se acerca poco a poco, hasta que escucho que se abre la puerta de mi habitación. Sentí que se sentó en mi cama, y yo no podía aguantar ya con los ojos cerrados. Después siento que se acuesta, pero me dio mucho miedo, ya que se sentía como mucho vello, y no podía aguantar. Entonces de un minuto para el otro, siento que me estoy cayendo.
reaccionó y ya había la luz del sol, pero no pensé y lo que hice fue correr lo más rápido en las escaleras, casi me caigo, pero me valía madres, ya que lo único que quería era estar afuera de mi casa. Entonces veo que se estaciona un carro y veo... Contando historias de terror. Aclaro que esta historia es de una seguidora, la voy a contar en primera persona para que la entiendan mejor. Mi mamá se fue a una fiesta y me preguntó que si quería ir, pero yo no quería porque me quería quedar viendo TikTok. Ella me dijo que cierre todo con llave y que llegaría a las 11 y yo le dije que sí. A todo lo que me decía, en fin, eran apenas las 8 y mi mamá se fue a las 7 y oigo que tocan. Yo no quise abrir, pero siguieron tocando hasta que me levanté y vi una sombra que era parecida a la de mí. Mamá, yo dije quién y dijo con la voz de mi mamá, soy yo, hija. Y yo le contesté, no es cierto, mi mamá llega a las 11. La sombra empezó a empujar mi puerta, yo corrí hacia mi habitación con miedo cuando de pronto escuché pasos por las escaleras hacia mi cuarto. Yo llamé al 911 y me escondí en mi armario cuando escucho que la sombra rompió mi puerta. Guardé mucho silencio y la sombra me empezó a buscar. Yo tenía mucho miedo. Cuando la sombra ya iba para allá al armario, se escucharon las patrullas, la sombra desapareció y yo salí. Cuando escuché a los oficiales de policía, yo les platiqué lo sucedido y decidieron llamarle a mi mamá, pero no contestaba. Entonces oficiales me preguntaron que cuál era su nombre, yo se los dije y ellos me miraron con tristeza y me dijeron, tu mamá murió en un accidente automovilístico, pero lo sospechoso es que me decían que mi mamá murió por un ente maligno, ya que al recoger el cuerpo tenía en su panza abierta con cosas de magia negra. Hola, les traigo otra historia, es mía, y es real. Si usan el audio da créditos. Bueno, empecemos. Un día, mi mamá me dijo que iba a ir a una fiesta, y me dijo que si quería ir, y le dije que no, me dijo que estaba bien, que se iba a ir a las 6 de la tarde, y llegaría a las 12 de la noche, eran las 5:30, y se fue. Cerré todo muy bien, pasa una hora, y bajé a la cocina por unos snacks, y vi una película en el cuarto de mis papás, pues tenía la tele más grande. Pasa una hora, y escucho que tocan el timbre. Yo voy, y me asomo por la ventana, era una señora de negro. La vi, me dio miedo, rápido apagué todas las luces y me fui al cuarto de mi mamá. Cerré muy bien, incluso puse una silla atrancada para que no pudieran abrir. Pasaron 10 minutos y rompe la ventana de la cocina. Me espanté y apagué la tele. Mi celular estaba en mi cuarto. Me metí al baño, que está en el cuarto de mis papás. Yo le cierro y escuchaba pasos y una voz muy tétrica me decía, sal, sal, no te escondas. Yo no quería ni respirar. Escucho que empiezan a romper la puerta poco a poco. Yo lo único que pensé fue aventarme por la ventana, pues estaba alto, pero caía en la alberca. Escucho que entra y estaba preparada para lanzarme y se hace un silencio por un minuto. Yo iba a salir y de la nada rompe la puerta. Yo me espanté y caí en la alberca, pero me pegué en el borde. Rápido me salgo y voy corriendo con la vecina. Veo que esa persona me hace con la mano adiós mientras sonreía muy tétricamente. No tenía ojos, lo vi rápido. Mi vecina sale, le cuento todo y llama a la policía. Yo me espanté pues estaba sola en casa. Pasan 5 minutos y se escuchan las sirenas. Les digo todo y revisan la casa. Me dicen que no encontraron rastros y que si vuelve a pasar cualquier cosa, llamar a mi mamá. Todavía no